¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. We'll take everything from them. He means to destroy this world. Billions of people killed. Sinking like stones, all that we fought for. The world needs the X-Men. You're gonna join them, aren't you? You wanted me to get out of the house more, right? It's all of us. Against a god. Let's go to war. Forget everything you think you know. You're not students anymore. You're X-Men. Everything they've built will fall! Pues así es, esta semana vamos a hablar de una película muy esperada, X-Men Apocalipsis, y para hablar de ella justamente me acompaña mi amigo Jesús Chavarría, como es conocedor de estos temas. Pues vamos directo a la tercera en discordia. La tercera en discordia, vamos a ver con Gerardo Gil, el pugilista Gil. Algo así le dicen. Encantado de estar como cada semana aquí en Marquesina 22. Vamos a platicar de un tema entretenido, un tema interesante y creo que la vamos a pasar muy bien aquí. Y que no tiene que ver con Smallville. Y que no tiene que ver con Smallville, ¿no? Vamos a hablar ahorita de nuestros bagaje cultural respecto de esta película, que la verdad es que se esperaba mucho, ¿no? Porque las dos entregas anteriores, X-Men Primera Clase y luego X-Men Días de un Futuro Pasado, eran películas que les fue muy bien en cuanto a la taquilla y en cuanto a la crítica. A mí me Porque gustaron realmente mucho, lo merecían, ¿no? Sí, eran muy buenas películas. Y esa tercera, por eso se esperaba que Bryan Singer entregara una película que por lo menos tuviera ese nivel. Sí, y creo que no. Yo creo que algo que ha sucedido en muchas sagas es que la tercera es la vencida. Le pasó a la primera trilogía de X-Men. La tercera sabemos que fue prácticamente un desastre, que a mí me parece que tampoco es tan mala como se le tachó. Funcionaba como para cerrar algunos hilos o algunas líneas argumentales de la saga anterior, pero en este caso pues llega la tercera y también es la que afloja el paso, definitivamente, ¿no? Me parece que rompe con algo que ya se veía un poco venir, pero que habían tratado de disimular. Y es que para el universo X-Men no solo se estaban tomando ya demasiadas libertades en relación a la fuente original, es decir, a los cómics, que es lo que pasa con esa película, sino aparte ya se toman muchísimas libertades en lo que tiene que ver con la congruencia y la continuidad de los mismos personajes dentro de la saga fílmica. Y creo que eso resulta muy evidente, amén de que la película tiene una falta de estructura también clara, ¿no? De pronto salta mucho de un tema a otro, las motivaciones de algunos personajes no son claras y creo que el villano nunca termina de tener el peso específico que se requería para lo que estaban planteando con esta película. Sí, y bueno, la parte visual siempre es muy interesante, mi querido Gerardo. Pues sí, creo que la película tiene evidentes problemas de ritmo. Yo diría de la película que es una primera mitad demasiado lenta, tiende mucho o pretende irse mucho a la tragedia en el tono que nos están planteando, y la segunda parte de la película, que no quiere decir necesariamente que sea en tiempo la segunda mitad, dura casi 2 horas y media, está como muy cercana a lo que es la narrativa, yo diría como del spandex, como del disfraz, o sea, no es un spoiler pues, pero a partir de cuando se ponen los disfraces típicos de superhéroes, comienza ya otro ritmo de la película, quizá más complaciente con el espectador. Yo veo también otra cosa en esta película, y es que estamos como en una fenómeno del cine de superhéroes y de cómics en el que se le está dando muchísimo al fan, y esto creo que ya le está quitando como cierta inocencia, ya no hay expectativa que los llene. Coincido completamente que la película deja mucho que desear, eso no tiene la menor duda. Ahora, en descargo de la película, creo que también ya estamos en un tiempo en el que estas películas de superhéroes, y sobre todo los X-Men, se pueden tomar la libertad de irse por novelas o series independientes, es decir,
es un poco como lo que sucedió, valga la comparación, ¿no? Como lo que sucedía al adaptar novelas de Ian Fleming para James Bond. Vamos a hablar ahora de esta serie, vamos a hablar de esta miniserie, y me parece que eso a nivel de industria puede ser algo positivo, pero sí, la película carece de ritmo. Que en realidad eso sería algo bueno. Los personajes no podemos decir que no den para más. Te podemos decir que sí hay de dónde saquen material. Sí, lo que pasa es que esa historia es floja. Como ya lo dijiste, es sí, las motivaciones de los personajes nunca terminan de entenderse del todo, ¿no? La película, como ya lo dijiste, es lenta, tiene buenos efectos especiales, está en 3D, va a salir con 2.400 copias, o sea, va a acaparar. Y lo que realmente sí es la película, el estreno de este fin de semana, es La Bruja, que recorrió los principales festivales internacionales de cine de género, ganó un montón de reconocimientos, estuvo en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos en nuestro país, ¿no? Estuvo en todos los festivales, ha sido aclamada por prácticamente todas las personas que lo han visto, la crítica especializada, y el público que siempre gusta de las películas de este tipo de género la va a adorar. Estoy seguro que les va a encantar. Es más, yo de hecho les diría que si ustedes no son de los clavados que quieren ver las películas de superhéroes antes que nadie, que le den la oportunidad primero a La Bruja, ya la de X-Men la pueden ver después, porque seguramente va a estar muchísimas semanas en cartelera, le den la oportunidad a esta película. Sobre todo porque es una película que recurre mucho más a lo artesanal de la manufactura, ¿no? De entrada, digo, todo el mundo lo sabe y se ha dicho de todos lados, la película está filmada con luz natural, la película retoma muchos casos documentados previos a la época de lo que sucedió en Salem, ¿no? Es por ahí de 1630 donde se ubica más o menos estos hechos en Nueva Inglaterra. Todo esto ya se ha comentado mucho, pero el asunto de la película es que es lo que pasa en la mente de los personajes, esta paranoia religiosa, este desconfiar de tus propios sentimientos, lo que realmente te estruja el corazón. Esta no apuesta por provocarte sobresaltos, de pronto con cuestiones de ruidos, etcétera. No, es más por lo febril del desarrollo de los personajes, de la manera en que están siendo atormentados por sus propios miedos, por sus propias creencias y una sensación constante de orfandad, porque ellos son una familia que son relegados de la comunidad, un grupo de granjeros, están solos en el bosque, ¿no? En los linderos del bosque, sí, digámoslo así. Y de pronto, por distintas causas, lo que detona todo es que se pierde un niño. Digo, esto no es un spoiler, en la sinopsis está. En el tráiler también está. En el tráiler también está, se pierde un niño y de ahí viene todo. Aquí no son las brujas que hacen cacle y no. Aquí hay una cuestión de creencia, no creo. No es Hermelinda Linda. Exacto, no es Hermelinda Linda, que sería muy divertida una nueva película de Hermelinda Linda. Y tampoco son las clásicas películas norteamericanas que justamente buscan crear el monstruo perfecto y los efectos de sonido perfectos para que... Aquí es mucho minimalismo, la película es minimalista y eso es lo más inquietante. Gerardo. Mira, yo creo que tiene grandes aciertos la película. El primero de ellos, desde mi punto de vista, es una provocación constante en torno a varios temas que este cine lo tiene, pues es la sexualidad, está este tema del tabú de la sexualidad, de la perspectiva de la religión, también el tema de la religión en sí mismo como un ente que está molestando a los protagonistas, por supuesto tiene que ver con el hecho de que es una película en el que casi en ningún momento recurre a lo que uno esperaría de una película en serie o de producto del horror. Aquí es algo más teatral, aquí el miedo es una complicidad que tiene el público con la película. Me parece también que esta película tiene otro gran acierto, que es que no sabes tú dónde ubicar, dónde está el mal, ¿no? Efectivamente, si está en la mente de los protagonistas o está en este ente que se llama la religión o está dónde, ¿no? Pero también hay un momento en el que cumple con las convenciones del género. No es una obra artesanal, es una obra artística muy pulcra, muy limpia y además inquietante y provocadora. Sí, mencionaste los tres temas centrales, ¿no? Uno es justamente la represión de la sexualidad, el fanatismo religioso y yo agregaría uno más que es la culpabilidad, ¿no? Que es lo más escabroso, dicho es el motor de lo que pasa con la película. Ahora, yo insisto, bien dice Gerardo que no es una película artesanal, yo creo que la manufactura sí lo es. Recurren a hacer al detalle más humano, ¿no? No recurren tanto al efectismo, sino requieren hacer la manufactura más rudimentaria, que creo que eso es algo que en el cine de terror se estaba perdiendo en muchos sentidos y esta película la recupera. A mí me parece que la película es una pequeña joya que todo el mundo tendría que ver. ¿Sabes? Va a ser un clásico de estos
Sin como lugar a en su dudas. momento lo fue La Bruja de Blair, Sí, ¿no? por supuesto. Y hay otras películas, ¿no? Hay otra película que es La Propuesta Mexicana, Rumbos Paralelos, que se animaron a aventar. Yo creo que muchos antes vieron esta película de X-Men, porque en un principio iba a salir solo con la bruja y bueno, al final hubo otros estrenos, ¿no? Rumbos Paralelos es una de ellas, una película mexicana que protagoniza Ileana Fox y Ludvika Paleta. Fíjate que ahí enfrenta muchos problemas, esto que tú dices, viene mucho como redundancia de que realmente los blockbusters ya no están dejando espacios para que las películas se estrenen. Entonces tienen que aprovechar ahí de pronto rendijas, esta no es una rendija precisamente, pero obviamente no es lo mismo enfrentar la película de X-Men que enfrentar la película de Civil War. Claro. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Entonces yo creo que por eso es que la meten ahí, además de que quieren aprovechar todavía los resabios de lo que fue el 10 de mayo, porque es una película que le da un cambio, un cierto punto de vista con respecto a la maternidad, ¿no? Ahora, esta película, obviamente, la referencia obligada o la referencia inmediata es de Tal padre, tal hijo, esta película japonesa, la superan muchísimo, digo, si se trata de compararlas, pierde totalmente la de Rumbos Paralelos, lo siento, pero aquella película la supera en intensidad emocional, en complejidad, etcétera, ¿no? Pero en esta película que yo destacaría principalmente el trabajo que hace Ludvika Paleta. A mí me parece que ella, a pesar de estar interpretando un personaje que podría fácilmente haberse ido en el melodrama barato y los excesos, logra ser un personaje con mucha sutileza, que hace transiciones entre las emociones constantes que ella está enfrentando, que no se ve en el resto de los actores, pero en ella sí se le ve, de manera muy sutil. Me parece que ella hace un trabajo bastante cuidadoso. Es una lástima que Rafael Montero no sepa evitar que la película caiga en los lugares comunes, en los clichés que ya todos conocemos, en ciertas manipulaciones, algunas secuencias pretenciosas, como por ahí verán alguna que tiene que ver con un niño y un piano, que de pronto resulta que quiere ser sugerente, poético, lírico, no sé qué pretendía, pero la verdad es que resulta sumamente artificiosa. Dale chance el señor ¿no? Gerardo que Entonces, nos cuente la anécdota. diles. Yo en lo fundamental coincido con Jesús en lo que está planteando. Lo que sucede es que el problema con la película es que le da al público a la que va dirigido lo que quiere completamente. Es decir, ¿qué estamos viendo con Rumbos Paralelos? Estamos viendo un producto neto de lo que es videocine y televicine. Es decir, es el melodrama de la televisión. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente esta película busca una explotación en los cines, pero también está pensada para ser explotada en la televisión, como es el origen de todas las películas que ha hecho Televisa. Entonces, en ese sentido, ese melodrama es muy complaciente con ese público, pero excluye, obviamente, a la gran masa cinematográfica. La verdad es que Rafael Montero es un director que sabe adaptarse muy bien a este tipo de necesidades de la casa productora que lo está invitando o contratando, ¿no? Basta recordar, por ejemplo, películas como Ya la hicimos o películas como las que hizo de Hoy no circula, es decir, es una película muy de esta hechura. Ahora, este melodrama tan clásico televisivo, tan telenovelero, hay que decirlo de esa manera, evidentemente está alejado de lo que es el drama, el melodrama y el drama clásico del cine mexicano, que decía Jorge Ayala Blanco, que es completamente sangriento y todo eso. Aquí es un drama televisivo y sí, coincido completamente en que la escena del chavito enfermo, tocando el piano y cantando, bueno, yo no sé si eso llegara a suceder, el niño sale de esa casa con un ojo morado, ¿no? Es una situación realmente excesiva. Sí, bueno, ahí está. Es muy manipuladora. Como ya lo decías, ¿no? La opción también, si quieren echarle una película que toca este tema, ¿no? Está de Tal padre, tal hijo, ¿no? Es una película bien interesante. Podríamos rescatar por ahí un poco el discurso que tiene que ver con la concientización de la maternidad y de la donación de órganos. Hay otro tema, perdón, que es el hecho de lo que es un tema que además muy sensible ahora en México porque se está dando mucho este problema, que es el de la insuficiencia renal, y creo que está un poco desaprovechado. Sí, bueno, ahí están, y como ya lo decía Jesús, también, bueno, Ludvika Paleta lleva haciendo un par de películas. Ella lo hace bien, Volando Bajo lo hace bastante bien, se sale, digamos, que de su lugar. De pronto es la que rescata la peli, ¿no? Lo hace bastante bien, bueno, es una opción, ¿no? Pero también está otra opción que me parece que también es buena, ¿no? Se llama La conspiración del silencio. Es una película chiquitita que está ambientada al término de la posguerra, ya ha pasado unos años después de que Alemania dejó atrás, digamos, como todas estas barbaridades, y allí un joven abogado empieza a indagar qué fue de los criminales, ¿no? Qué fue de estas personas que participaron en campos de concentración, que mataron gente, y ahí se va desarrollando la película, mi querido Gerardo. Fíjate que la película obviamente recuerda los juicios de Nuremberg,
pegada a este tema, y hay varias o dos líneas, digamos, genéricas de la película. La primera de ellas es el melodrama jurídico, es decir, la parte de vamos a juzgar a estos personajes, y la otra es una suerte de tema social, psicológico, incluso, que también lo tiene la propia moral del protagonista. Creo que en general está bien llevado, sin embargo yo como espectador me quedé con la sensación de que hace falta plantear todos estos temas tan interesantes de manera más profunda. Fíjate que incluso la película, realmente el tema de la persecución de quienes fueron los grandes tiranos de este terrible episodio de la humanidad, que fue los campos de concentración y la Segunda Guerra Mundial, realmente el tema entra de lleno en la segunda mitad, ahora que hablaba yo, X-Men, de este tema, porque incluso yo vi la hora de cuánto tenía la película de empezada, cuando ya empiezan a perseguir a uno de los protagonistas, ¿no? De esta historia tan trágica, y deja ir toda una hora en una introducción. Me parece que la película, en cuanto a la cuestión jurídica, es muy interesante. Cómo se confronta el personaje a nivel social con su pasado, el abogado que está llevando a la justicia estos personajes, también me parece muy interesante. Creo que le hace falta un poco de profundidad, y sin embargo creo que está bien porque no sermonea al público. Sí, bueno, finalmente es otra opción, ya lo habíamos visto con El hijo de Saúl, mi querido Jesús. Pues siempre ¿no? es bueno darle una nueva revisión a ese tipo de temas, ¿no? Y más si es con un giro de esta clase. Sí, con estas perspectivas diferentes. Estos son algunos de los estrenos de este fin de semana. Yo soy Julio López, nos vemos dentro de 8 días. Esto fue Marquesina 22.